nada quería comentar que, bueno, este documento que presenté para el seminario es una síntesis muy ajustada de mi trabajo de tesis de maestría. Y en este marco también hoy me acompañan dos integrantes protagonistas de esta experiencia, que uno es el doctor Sandaramaquia y también está la arquitecta Nazarri, que está allí, que fueron parte protagonista de la experiencia y también fueron entrevistados por mí y fueron una parte importante en este proceso. Bueno, en realidad lo que quería un poco, me preguntaba cómo enmarcar este documento, que justamente es una síntesis de mi tesis. Entonces lo que elegí en principio es empezar a pensar desde qué lado yo enmarqué mi trabajo. Yo soy politóloga y desde ese lugar mi interés general en mi investigación está puesto en las políticas habitacionales, las políticas de vivienda. Por eso, empezando por el título, acá hablo de las políticas de gestión de hábitat y organización popular en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en algún punto las políticas de gestión de hábitat es uno de mis principales intereses. ¿Por qué? Porque sintetizan un tipo de mirada sobre cómo abordar los problemas públicos relacionados con la vivienda. Yo estoy posicionada desde el lugar, desde la mirada del Estado. Entonces acá las políticas de gestión de hábitat, de alguna manera, en este marco de representar una mirada, son políticas de vivienda enfocadas, al menos en lo programático, a proponer soluciones vinculadas al mejoramiento del hábitat y de los sectores populares. Acá lo que me parece importante y que también en el desarrollo del texto lo planteo, es que en principio tienen una noción de vivienda más extendida que la primera noción que lo vinculan como un medio físico. Entonces, de alguna manera, las políticas de hábitat referidas a la vivienda en los sectores populares, lo que intentan hacer es vincularlas a las necesidades más integrales, que tienen que ver con lo físico y con otras cuestiones que a mí son las que me interesan abordar desde la perspectiva de lo que tiene que tomar en cuenta el Estado y en este marco las políticas públicas. Por eso ahí intento definirlo en sentido amplio, hablamos de la situación de que tienen que atender a la cuestión de abrigo, de protección, el respeto a la comunidad, las viviendas están pensadas con equipamiento comunitario, con infraestructura urbana, y el sentido está pensado de manera más amplia, pretendiendo abordar la cuestión de la casa, del hogar, del entorno y de la comunidad. Entonces, bueno, volviendo un poco al título, acá el planteo como de las dos grandes áreas que yo trato de tomar son las políticas de gestión del hábitat como una determinada mirada e iniciativa del Estado, y por otro lado este concepto que es el de organización popular, que también lo que hace es vincular el concepto de participación. Y en este marco, la organización popular está pensada desde de qué manera se vinculan los destinatarios de una determinada política en el proceso de diseño, de implementación de la misma. Por eso acá, cuando yo empecé a pensar la participación social en el marco de una política, con el devenir del tiempo, en todo mi proceso de investigación, decidí englobarlo en lo de organización popular, porque me parece que en este marco este concepto puede tomar en cuenta que existe una organización previa en los determinados sectores que reivindican o pulsan por el beneficio, de alguna manera por saldar la cuestión del acceso a la vivienda. Entonces, algunas de las preguntas que yo intento responder en esta investigación son estas, ¿no? De qué manera puede la población ser parte de la gestión de una política pública, cuál podría ser su aporte para alcanzar una experiencia exitosa y cuál fue finalmente, ya entrando en el estudio de caso, cuál era el sentido y el alcance que adquirió el involucramiento de la población en la solución planteada por el equipo de la Comisión Municipal de la Vivienda que llevó adelante este programa. Entonces, bueno, volviendo un poco al título y al estudio de caso, de alguna manera la elección de este estudio de caso estuvo planteada en un sentido en echar luz a este debate que para mí sigue siendo un debate vigente respecto a qué posición toma el Estado para resolver un determinado problema. Y lo que yo entiendo es que cada perspectiva lo que trae detrás es una determinada conceptualización del problema y le infiere una determinada mirada o rol
a los sectores destinatarios de la política y específicamente hablando de villas, a los sectores populares. Por eso, bueno, seguramente más adelante tal vez lo pueda plantear en alguna cuestión más actual, pero de alguna manera mi investigación se inscribe en un análisis de política y de implementación de política actual, y lo que justamente tomé en este caso es para mí la importancia que tuvo la perspectiva histórica. En este marco el estudio de caso es la vida de este programa, que fue entre 1971 y 75. Y bueno, para mí como politóloga es un aporte, por un lado el análisis de la construcción de un complejo y por otro lado situar mi investigación en el tiempo. Entonces, bueno, desde la perspectiva histórica, creo que es eso, que lo que me pudo brindar en la investigación es la posibilidad de encontrar un momento en donde la participación aparecía como un móvil para construir ciudadanía, para generar sujetos políticos y, en definitiva, producir un cambio sustantivo en la población a la que se destinó la política. Bueno, y acá justamente, ¿no? Este estudio de caso, que es el programa destinado a la Villa 7, creo que lo que, en síntesis, lo que plantea, y que para mí por eso fue un estudio digno de mi investigación, es que plantea, bueno, antecedentes de políticas participativas donde hay un protagonismo de los sectores populares en el mejoramiento de su hábitat. Cuestión que a mí me sigue pareciendo importante poner en relieve, incluso, bueno, a partir de pensar cuál fue la situación, lo que se puede leer como a partir del 2003, 2004, 2005, la reactivación de la política de vivienda, que traía como antesala un hecho novedoso, que fue bueno, la situación sobre la que hubo que operar, que fue la crisis social y política más fenomenal que vivió nuestro país, donde también hubo que articular soluciones en el marco de un proceso creciente de pobreza y de marginalidad. En el marco en el que se llevan adelante estas políticas, si bien había deudas que resolver, aún no había el nivel de déficit habitacional en el que estamos, sobre el cual hoy trabajan las políticas. Bueno, y de alguna manera, antes de pensar, de introducirme específicamente en el caso, me parece que también algunos de los principales ejes de análisis que a mí me parece que son importantes para pensar la implementación de una política, los intenté sintetizarlos en estos puntos, y creo que lo más fundamental es que cada uno de ellos son importantes y determinantes para analizar el éxito o el fracaso de una política, o para pensar específicamente en su diseño. No solamente los objetivos más concretos o propuestas que se ponen adelante, sino el marco en el que se desarrolla una determinada política. Y bueno, en el caso del plan de la Villa 7, creo que fue muy determinante el contexto político en el que se llevó adelante. Fue un contexto entre el 71 y el 75 de transición democrática. Este proyecto empieza en el gobierno de Lanusse y termina en el año 75, en la antesala del golpe. El marco institucional específico en el que se llevó adelante, que esto está relacionado con que el equipo de trabajo era un equipo ad hoc, externo, que se constituye para llevar adelante este plan, pero no pertenecía a la Comisión Municipal de la Vivienda. Eso generó determinadas cuestiones de poner en marcha el programa en un marco determinado, además de la cuestión propia de la Comisión Municipal de la Vivienda, también se da en un marco de tensiones hacia dentro de la comisión, pero también hacia otros poderes públicos que ejercían responsabilidades sobre la vivienda, y específicamente también me refiero al Ministerio de Bienestar Social, que fue un actor también determinante y rector de la determinada mirada de la política pública. Creo que también es una experiencia novedosa en el caso del programa específico, porque justamente es un programa experimental y piloto que propone una propuesta de gestión participativa y que a su vez se llevaba adelante sin una prueba anterior de cómo se tenía que llevar a cabo. Y por otra parte, otro de los puntos que me parece importante y que es en las cuestiones en las que hoy yo también sigo trabajando,
es que para armar esta propuesta se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario que de alguna manera buscaba poner en relieve también que la solución a un problema complejo es un problema integral, y en ese sentido también la cuestión de cómo impactaba lo que yo llamo mejoramiento del hábitat. Y esa cuestión del grupo interdisciplinario, y lo se ve a través del caso, pone en diálogo diferentes profesiones y la concreción del proyecto en todo el tiempo en el que se lleva adelante, lo que va dando cuenta es las dificultades que el equipo tiene que ir atravesando en este diálogo interdisciplinario. Creo que esta cuestión de la interdisciplina y de la integralidad están siempre en boga y son bien vistas, pero en el momento en el que hay que ponerlas en práctica requieren de un esfuerzo adicional que no responde a ninguna de las disciplinas en sí, sino un trabajo que realmente tiene que tener un diálogo y una propuesta de que sea en conjunto. Entonces, bueno, esto es como el marco general y las dimensiones que yo tomé en cuenta para analizar este caso. No sé si, después yo tengo como todo un poco el desarrollo de la propuesta, pero si quieren lo vamos. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Vamos a pasar al comentario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es la primera vez que voy a hablar de Villa 7 y estos temas de la memoria para los que hemos vivido esas décadas muy fuertes y todos sus... conmueve mucho, es decir, realmente traté de escribir algo sobre Cedrón, el loco Cedrón, porque me lo habían pedido y me fue imposible porque o estaba 3 días llorando y entonces escribía, o tenía que trabajar y no podía, entonces no lo escribí. Porque es fuerte, digamos. Entonces, poder hacerlo en un marco más formal, que ya como hombrecito no puedo llorar y esas cosas, hace que pueda trabajar un poco mejor. Bueno, lo que a mí me parece interesante es comentar 2 aspectos de lo que leí del trabajo de Romina. Uno que tiene que ver con el intento de Villa 7, que era un programa piloto. Esto quería decir que se proponía como algo que podía tener continuidad. Y para todos los que vivimos en esa época, y para los jóvenes que han escuchado a nosotros los viejos que vivimos en esa época, eso no era una cosa extraña, ni era una invención, porque para nosotros el futuro era rosa. En el 71, el desgobierno, el 70-71, el desgobierno, la incorporación de gente que había absorbido la politización de la que voy a hablar enseguida, era muy grande. Lo que se veía en las instituciones en las que yo participaba era de muy poca capacidad de control de parte de los directores respecto de sus empleados, que hacían una cosa distinta a lo que le decían. Es decir, eran... Y bueno, en ese contexto realmente había una cuestión que, digamos, que hacía que el proyecto pudiese ser pensado como algo que se intentó desarrollar. De hecho, si mal no recuerdo, se intentó desarrollar para Villa 31, que era casi un salto impresionante, ¿no? Pero Cedrón, sobre todo, estuvo trabajando bastante para ver si hacíamos alguna cosa que sirviese para Villa 31. Pero bueno, quedó allí. Entonces la pregunta es si todavía sirve. Pero para saber si un caso, una experiencia piloto todavía sirve, habría que ver las condiciones en las cuales se desarrolló para ver en qué medida algunas de esas condiciones son semejantes, análogas, nunca son iguales, y algunas de esas experiencias vividas se pueden reactualizar. Lo importante es que
efectivamente, para mí, desde esta perspectiva, el grupo resultó ser interdisciplinario, porque veníamos de facultades diferentes. Pero hay un proceso argentino que se conoce menos, porque se conoce mucho lo del 70, pero no lo del 60, que fue realmente endemoniadamente móvil, ¿no? 55, 58, 58 es la ley que la libra, es la convención constituyente, es Frondizi con todas las privatizaciones, que nos daba mucha bronca, los que quisieran Frondizi se pasaban a la izquierda. Silvio Frondizi creó su movimiento. Después tenemos los militares interviniendo, nos daba mucha bronca. El hostigamiento a Ilia, el golpe del 66 con la intervención en la universidad y como todavía no era la solución final, que es la que trataron en el 76, es decir, destruirnos, matarnos a todos, sino la de impedir el ejercicio institucional de nuestras actividades, lo que hicieron en realidad fue mandarnos a los barrios. Entonces pasamos de lo que había sido una militancia loca en la universidad, loca quiere decir que militábamos todo el día poniendo un cartel detrás del otro de tal manera que nada se veía, es decir, que era inútil, la llamaban Isla Democrática, a una militancia barrial que nos metió en contacto con la gente. Esa es mi historia, pero es la historia de cientos de personas que autónomamente hicieron eso. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Esto hizo un creciente incorporación de gente de clase media a la política o a los valores que los militantes expandían, ¿no? El diálogo cristiano-marxista fue otro elemento que incorporó a la Iglesia, ustedes recuerdan todo lo que pasó en la lucha revolucionaria. Por ende, y el reflejo de esto fue el reflejo de, bueno, trabajábamos en los barrios y ahora pasamos a una cosa distinta, rara. Los sociólogos no servíamos para nada, los arquitectos servían mucho. Los abogados servían mucho. ¿Por qué? Porque saben resolver cosas, nosotros sabemos hablar. Entonces, realmente hubo fuerte importancia y bueno, y después los teóricos de la arquitectura que ustedes conocen de sobra, Molini Bedia, etcétera, etcétera, que van incorporando la idea de la vivienda no como un bien lujoso, sino como un hábitat, como acá dice Jumnowski en una cita que hace Jumnowski. Además el Segur estaba totalmente metido en esta lógica, ¿no? El Segur en esa época. Jumnowski estaba en el Segur en esa época y él hablaba de ese hábitat global que implica todo, todas las condiciones de vida en la persona. Bueno, todo ese era el ambiente. Es el ambiente posiblemente, porque yo lo ignoro todavía ahora, de cuál es la historia del grupo que viene de La Plata. ¿Por qué lo ignoraba? Porque ninguno podía saber lo que hacían los demás, salvo lo que hacían en el trabajo. Por un problema de seguridad, todavía estamos en la dictadura. Entonces, no sé cómo llegué al grupo. La verdad que no sé cómo llegué al grupo, no me acuerdo. Ni me acuerdo con dónde vivía en esa época, no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo de la villa, de los tranvías en el que trabajábamos, que eran como un lugar de habitación permanente, porque si no dormíamos ahí, era porque sencillamente teníamos a alguien al que responder, una novia, una esposa, etcétera, y entonces había que ir a la casa a dormir 2, 3, 4, 5 horas. Pero ese era el lugar donde estábamos. ¿Y qué es lo que hacía que en principio, bueno, además yo venía de ser sociólogo, era una mentira en mi caso. Si yo entré, di 4 materias en el 62 y milité
hasta el 69 que con las cátedras nacionales me dieron sociología gratis. Digo, cambiábamos charlas por notas, es decir, en verdad no era un sociólogo, era un militante político. Pero en principio, pero claro, eso implicaba, además SIC, formados en el SIC son muchos, era un instituto privado, primado de gente del pasado y presente, gente de la izquierda gramsciana, lo que hacía que el primer elemento en nuestros lenguajes, lo que podía comunicarnos en nuestros lenguajes era aquellos valores, aquellos fines que perseguíamos. Realmente eso hizo que las diferencias, después he dirigido tesis, me metí mucho en producción de conocimiento en condiciones interdisciplinarias, con todas las dificultades que hay en las traducciones entre lenguajes disciplinarios distintos y poner... Ahora, ¿qué es lo que movía aquello y qué es lo que hacía que todo se superara? Era las ganas de hacer eso. A partir de eso es que poníamos en ejecución lo que sabíamos. Yo debo decir que los arquitectos de su profesión sabían mucho más que yo. En todo caso, lo que sabíamos en el equipo social, o por lo menos yo, era lo que había aprendido, por supuesto, organizando gente durante 10 años, desde el 58 en adelante, pero no porque lo había aprendido en la facultad. Los arquitectos lo habían aprendido en la facultad. Entonces, y ahí estaba lo que dice esta dupla maravillosa que es, digo, lo que quería, no está dicho, lo que quería marcar aquí es que todo eso es el lugar de condensación de una serie de líneas que no tenían nada que ver entre sí, que se condensan en ese lugar y que producen un emergente distinto. Entre esos emergentes está una dirigencia, como suele suceder, como Trimarco surge, como otra gente. Son dirigentes que surgen porque hay un espacio para surgir, y yo creo que eso es lo que hizo que el loco Cedrón, con su electricidad, tuviera la capacidad de hacer unos contactos con todo el mundo, y Campanucci, con su absoluta tranquilidad, con su absoluta conocimiento, con su absoluta capacidad de transmitir lo que sabía y de hacerlo y de diseñar, pues por supuesto todo el equipo. Pero estos dos eran el ejemplo de nuestro, ¿no? Homenaje a ellos realmente porque eran el ejemplo de nuestro. Ahora, al mismo tiempo todo el grupo no podía ser amigos porque no podíamos hablar de lo que hacíamos fuera del trabajo, pero ahí era mano a mano todo el tiempo. Entonces, arquitecto y todo, trabajamos. Yo aprendí arquitectura y posiblemente ellos aprendieron algo de las cuestiones de sociología que manejaba, pero bueno, la principal... Esta era la historia de ese grupo. Ese grupo no empezó en el 71. Ese grupo es con gente que veníamos de distintas historias, algunas no las conozco, pero era la historia de la clase media, es decir, que allí se juntaron. Esto es una cosa creo que importante para entender ese caso como caso. Del otro lado, la gente de la villa, ¿no? Que, bueno, no era un barrio tranquilo. La villa era chiquita, pero el barrio no era tranquilo. El Lisandro de la Torre había tenido una toma catastrófica, con movilización de 1.400 policías, tanques, etcétera, en el 59. Es decir, no era que nunca había ocurrido nada cerca, ¿no? Y por supuesto tenemos todo lo que pasaba desde entonces, porque lo que no dije, y ustedes quizás sepan, es Andor, las 72 organizaciones, Ilia estaba con una huelga todos los días, y todo eso nos impactaba, pero también impactaba a la gente. No sé cómo, no sabíamos cómo, porque había una distancia entre la vida de nosotros, aunque queríamos la unidad obrera estudiantil,
la vida de nosotros y la vida de los obreros. Y íbamos a la CGT y nos cagaban, ¿no? Nos mataban, no podíamos entrar. No era cierto la unidad, pero sí la influencia de estos acontecimientos. En esas condiciones de desconfianza, que es una de las características de la relación entre los intelectuales argentinos y los obreros, por ejemplo, de desconfianza fuerte, nosotros entrábamos ahí. Por supuesto, la desconfianza creo que era la primera reacción, por lógica además. Lógica porque nunca habían sido alguien que bueno, cuando la oferta es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Y eso parecía así. Se ganó la confianza a pulmón, y eso fue lindísimo. Pero no porque se ganó la confianza para hacer lo que más, para meterlos en el molde de lo que era el plan Villa 7, de lo que era el proyecto Villa 7. Se le ganó una confianza para lograr que ellos nos dijeran muchas cosas que nos hicieron cambiar mucho. Y yo aprendí un montón en ese cambio. Porque, bueno, ahí está en el trabajo, no voy a repetir, las asambleas, los contactos diarios, el que estuviéramos ahí en el lugar permitía que todos vinieran a vernos, lo de la guardería, es decir, muchos lugares de reunión, de confianza, y observaciones que marca Romina, importantes, que nos hicieron cambiar cosas sustanciales, como ciertos aspectos de las construcciones de uso colectivo en el conjunto, o el tipo de muebles que pensábamos hacer. En un caso ellos nos convencieron a nosotros, en otro caso nosotros los convencimos a ellos de que no podíamos hacer un mueble tal como se vendía en las mueblerías, porque eso era caro y no podíamos hacerlo, y podíamos hacer un mueble funcional. Es decir, en esto no estoy, porque está en el trabajo, dicho todas yo lo que estoy tratando de marcar algunas de las cuestiones más importantes. Yo no quiero comerme todo el tiempo. Ese proyecto, bueno, de ese proyecto yo en verdad tuve que dejar así más, ¿no? Por el 74, porque me mandaron a trabajar a la Comisión de la Vivienda para organizar una agrupación de Juventud Trabajadora Peronista, pero ahí, bueno, y ahí vi la diferencia, ¿no? La diferencia de modelos que yo no conocía, de modelos habitacionales. En definitiva, y para cerrar, yo creo que más allá de las técnicas que pueden ser discutidas por los arquitectos más que yo, que quedaron lindas si fueron posibles. Un indicador de comunidad que se llegó es que la comunidad hubiese aceptado que alguien tuviese, una familia tuviese una habitación de 6, un departamento de 6 habitaciones. Digo, lograr eso pónganse en el lugar de la gente. La gente dice, este es un presupuesto común, ustedes pueden usarlo para esto, para esto. Aceptar que se haga un departamento de esas características, porque a un tipo se le ha ocurrido tener 12 hijos, que por otra parte no es nada natural en la Argentina, era como ya un logro de comunidad muy grande, y esto lo quiero rescatar. Bien, termino. Yo creo que es interesante, es muy entusiasmante profundizar en esto como un estudio de caso desde una teoría de la complejidad social que nos permita ver todos los determinantes que intervinieron allí, para ver cuáles. Yo efectivamente creo que esta época, y Romina es un ejemplo,
se parecen algunas cosas a aquella, creo, lo siento como herederos a través del tiempo, en condiciones cambiadas, porque nunca se vivió en Argentina 12 años tan tranquilos. Entonces, comparado con aquello. Así que, bueno, yo pienso que viendo esas pros y contras se puede trabajar como en aquello que sirve. Bueno, les agradezco, no sé cuánto tiempo. Está bien. Yo quería tomar una palabra fundamentalmente que ha dejado Homero en su comentario y que tiene que ver con el tema de un homenaje. Fue exactamente lo que me surgió pedirle a Romina la posibilidad de comentar su trabajo, porque realmente sentí que todo el trabajo era un gran homenaje, ¿no? Entonces, y me pareció fantástico, yo lo comentaba antes de empezar aquí la reunión, que lamentablemente si hoy uno googlea los nombres de Companucci o del Cholo Cedrón, no aparece demasiado, ¿no? Es decir, no están demasiado presentes en la situación general. Sí, en los ámbitos, por cierto, de estudios, nombraba recién Homero el CEUR, digamos, realmente tuvo una situación extraordinaria con gente formada profesionalmente de una forma impecable, porque Cacho Jurnowski, digamos, tenía su doctorado en la ciudad de Berkeley, en California, es decir, que vino acá con una rigurosidad de investigación terrible. No, claro. Entonces, fueron personas que generaron un trabajo muy grande, y dentro del CEUR hubo personas, digamos, que se dedicaron, como el caso de Beatriz Cuenya con el trabajo de la Villa Miseria al barrio autoconstruido en el 84, a hacer todo una reflexión sobre un fenómeno que, y creo que por este lado pasa la situación de homenaje, no era común, ¿no? Es decir, yo siempre he tenido una cuestión muy especial respecto a los pioneros, es decir, aquellos que iniciaron algo distinto, porque en ese momento, como lo señala Romina y lo señaló también Homero, estábamos en el final de un proceso de dictadura militar, más allá de que Lanuse quería acercarse en algo a una visión medio peronista de lo social como para congraciarse, pero digamos la distancia seguía estando, los programas que existían eran programas de erradicación de villas, muy diferente, digamos, a la presión que estaban haciendo las organizaciones sociales, a que la concepción de los villeros estuviese presente, y esto generó estas situaciones que yo creo que son nuevas. Tanto Romina como Homero hablaron de lo interdisciplinario, que en ese momento surgía como gran bandera, ¿no? Y yo en esto recuerdo siempre las palabras de alguien epistemólogo, que fue también rector de la universidad, Rolando García, que él decía que en ese momento la interdisciplina era muy convocada, digamos, y había muchísimos libros donde decía, bueno, tal tema, entonces la visión del sociólogo, del geógrafo, del arquitecto, bueno, estaban todos, ¿no? Y entonces se lo presentaba como un libro interdisciplinario. Y él dice, qué lástima, dice que como pasa con algunos alimentos, no se le agregara una leyenda abajo que diga, agítese antes de usar. Porque lo interdisciplinario parecía una adición de disciplinas, pero no se cambiaba el marco epistemológico que tenía que ser interdisciplinario. Y este grupo lo hizo en estas situaciones. Esto es lo interesante. Acá hubo una visión interdisciplinaria porque el marco epistemológico que formaron fue interdisciplinario. Y esto fue una situación pionera, digamos, realmente importante para tener en cuenta. Esto lo ubicamos además en situaciones que había tenido sus antecedentes respecto a la vivienda popular, cosas que había hecho la Unión Popular Católica Argentina, las cosas que había hecho la Cooperativa del Hogar Obrero, acá en el Instituto Gabriela Sorda está trabajando el tema de la Comisión de Viviendas Baratas y demás, y hoy en día hay algunos casos, es decir, porque en la otra dictadura, es decir, en la que empezó en el 76, también hubo
conjuntos como el Soldati, Piedrabuena y demás, que fueron realizados por contratistas, pero que estaban bastante cercanos a la situación de gobierno, y que hoy en día quizás lo que se está haciendo con el conjunto monteagudo de este movimiento territorial de liberación en Parque Patricios, siga la línea de una situación donde hay cierto modelo de gestión o de autogestión o de gestión participativa. Con lo cual, creo yo que también esta situación de pioneros, tanto en el caso del Cholo Cedrón, del cual uno tiene más noticias, sobre todo por la trascendencia y las páginas realizadas por su hermano, el Tata Cedrón, armaron este equipo donde participó mucha gente y que lograron esta situación, para mí, por lo menos novedosa en la forma de trabajo de la época. Con lo cual, ¿qué destaco yo de este trabajo de Romina? Por un lado, ¿cómo se puede poner en contacto el conocimiento profesional con la función social? ¿No? Es decir, este es un trabajo que solo se puede entender desde un profundo compromiso con la militancia política. Es decir, acá hubo un conocimiento, que lo dio la academia, es decir, pero por otro lado, es decir, un terrible compromiso donde salieron a hacer algo que en la facultad seguramente no habían aprendido, que lo aprendieron ahí, haciéndolo. Es decir, cuando se pusieron en contacto con gente que no es el comitente tradicional que piensa un arquitecto, de alguien que tiene plata y dice yo quiero hacer mi casa y entonces bueno, lo deciden de una forma mucho más sencilla, porque acá tenía que tener una concepción de vivienda, gente que no tenía concepción de vivienda, porque digo, cuando empieza este proyecto de erradicación de la Villa 7, en 1971, esa villa tenía ya 18 años de antigüedad, así que había gente que ya había nacido y era generación de villa, es decir, que nunca había tenido otro modelo de vivienda. Y ahora pasar a incorporarlo, lo cual implicaba todo un aprendizaje, eso ya era una situación distinta. Cuando él decía, bueno, ¿qué casa querés? Cuando yo nunca tuve casa, ¿no? Es decir, es distinto a decir, bueno, paso de esta casa a otra casa, ¿no? Esta situación es diferente. Con lo cual, yo creo que el mérito de estos protagonistas fue el conocimiento profesional, por un lado, y esta función social de desafiarse en decir, voy a trabajar con un comitente diferente al cual le tengo que enseñar a que sepa cuáles son las necesidades que él tiene. Y poder desde ahí, esta gente decir, bueno, el tipo de vivienda al que yo puedo acceder es esto y yo participo, es decir, no me dicen a mí cómo vivir, sino que yo también decido, y en esto estaría la autogestión, digamos, o gestión participativa que se pudieron hacer, con lo cual creo que realmente desde ese lugar es muy importante. Gente que ha trabajado en todos lados, por el caso de Companucci, ha trabajado incluso con programas para los pueblos mapuches en la Patagonia, así, gente que ha trabajado preocupado por la cuestión de lo popular en todos los niveles, acá en Capital y fuera de la capital. Yo llegué a conocer estas cosas a través de artículos como el de, o libros directamente, como Eduardo Blaustein, que era periodista y escritor muy fuerte, cuando decía prohibido vivir aquí, ¿no? Es decir, que recupera desde la Comisión Municipal de la Vivienda estos planes de erradicación, porque eran planes de erradicación de villas, y bueno, cómo se podía recuperar la voz de aquel que había sido, ¿no es cierto?, descartado de esa sociedad, o los trabajos de Fermín Estrella, es decir, donde en la parte de arquitectura de sistemas al servicio de las necesidades populares, sobre la vivienda social, también nos marca, digamos, toda esta situación que se habían dado, ¿no? Él dice que los trabajos como Villa 7 de Cedrón, Companucci, Asari, en Buenos Aires, donde se tomó en cuenta la comunidad y se le abrió un canal de participación desde el inicio, dieron resultados muy buenos y lugares donde la vida cotidiana no solo es posible, sino que se mejora, ¿no? Entonces, bueno, cuenta, digamos, estas situaciones. También en Habitar Buenos Aires, un trabajo que coordinó el arquitecto Juan Manuel Bortagaray, uno de los capítulos, que se llama Habitar en la Vivienda Social de Buenos Aires, entre 1905 y 2002, las arquitectas René Dunowitz y Teresa Boselli también hablan de esta experiencia, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo y destacan como una experiencia innovadora para la época, promovida por el sector público y, digamos, esta comisión
paralela, por así decirlo, que constituye este barrio Justo Suárez en este plan piloto de relojamiento de la Villa 7, ¿no? que se fue realizando. Por eso creo que realmente el trabajo es un homenaje con homenajes internos, ¿no? Que desde lo social adquieren, ¿no? una importantísima dimensión, porque no es casual que este lugar se termine llamando Justo Suárez. Justo Suárez, es decir, fue un boxeador muy importante, que vivió justamente en Mataderos, lo llamaban el Torito de Mataderos, es decir, en 1909 y 1938, y que este nuevo barrio tuviera el nombre de esta figura popular también, digamos, hay homenajes dentro de los homenajes. Por eso realmente agradecido por la presentación de este trabajo a Romina, por la participación que tuvo y puede hoy recuperar Homero, por acompañarnos, quien fuera la compañera de Compañucci. Realmente creo que para los que estamos en el ámbito académico y hacemos investigación, contar con este tipo de experiencias de los que se podrían llamar los casos positivos, en el sentido de, son esos buenos ejemplos que vale la pena tener en cuenta y decir, esto parecen utopías y que se pudieron hacer, y se pudieron hacer en un marco de dictadura. Entonces digo, no nos pongamos límites, siempre se puede lograr, digamos, resultados extraordinarios, no porque las condiciones generales sean las mejores. También en las peores las utopías son válidas y tienen posibilidad de hacer. Por eso digo, son casos positivos que alientan, sobre todo los que se están formando en este momento en las universidades, y que más allá del contexto en el cual se trabaje se pueden lograr situaciones realmente muy estimulantes. Yo creo que fundamentalmente es eso tu trabajo, una situación de mucho estímulo, por lo cual de mi parte un profundo agradecimiento. Bueno, yo quería primero un comentario sobre dos cosas que dijo Homero. Primero, que el tema que él venía de la militancia. Todos los platenses veníamos de la militancia. Y por eso quiero reivindicar precisamente el papel del militante. La sensibilidad popular venía del militante, no de la universidad. Aparte, en La Plata tuvimos una facultad de una característica muy especial, porque era muy chica, recién creada. El rector creador de la nueva facultad fue el arquitecto Hilario Salva, supongo que sobre él tenemos bastante conocimiento, que en esos tiempos estaba trabajando en el famoso ATEPAM, que fue un trabajo muy arduo y que dio resultados. Si bien nosotros lo criticábamos por el tema del esfuerzo propio, pero el resultado fue muy bueno, y aparte era una tarea donde se comprometió el trabajo de todos los profesionales, porque toda la planificación del trabajo se hizo por parte de los profesionales. No se les dio una pala a la gente para que empezara a trabajar, sino primero se los enseñó lo que era la totalidad del trabajo. Quería dejar claro este tema del militante, porque en este momento está bastante zarandeado y es muy importante. Por otra parte, quería decir el tema de Cedrón. Nosotros éramos compañeros de Cedrón en la facultad, y es una facultad que hicimos nosotros, porque Salva contaba fundamentalmente con los alumnos, ir a buscar profesores, decidir planes, éramos nosotros, o sea, teníamos una sólida formación de participación en vista de los demás. No es tan importante como para grabarlo, pero yo leí tu trabajo y me interesó mucho toda la parte, digamos, del razonamiento, de los modos de hacer de aquellos que tenían que decidir. No los conozco y me parece resultó muy interesante. Por otro lado, dada mi edad, yo en ese momento estaba en esta facultad. La facultad no estaba acá, pero estaba en esta facultad. Y me llamó la atención varias cosas que en aquel momento discutíamos. Sobre todo la facultad era mucho más chica, dividido en cátedras. Las cátedras estaban divididas por
orientaciones políticas, yo estaba en una cátedra cubana. Entonces este tema era común en ese momento, dar un tema de la Villa Emergencia como para resolver un problema de los 3 trabajos del año. Eso nos llevaba a la Villa de Emergencia y conocerla. Las villas de emergencia, por supuesto, no eran las de hoy, eran mucho más pequeñas, ¿no? Eran mucho más pequeñas. Y era muy evidente que tenían una cultura diferente. En este momento la integración de culturas diferentes que todos tenemos en el mundo, esas eran culturas diferentes, venir a distintos lados, no egresados, no son segregados de la ciudad, sino que vienen de otro lado a buscar trabajo en la ciudad. Me dio la impresión, algunas cosas me asustaron un poco, pero de todos modos me dio la impresión de que, digamos, lo que se quería era que esa gente se habituara a la ciudad y no respetar su propia idiosincrasia. En un momento que no estaban ocupados todos los terrenos, yo iba mucho a la villa que está en Retiro, no estaban ocupados todos los terrenos, por lo cual era posible resolver una cuestión, digamos, más bien respetar. No estoy de acuerdo con lo que vos decís, que nunca tuve una habitación propia, ahora sí. No, el habitante tenía una habitación propia, diferente. Sí, dijiste eso, dijiste que... Bueno, no importa, no importa. Pero de todos modos, ellos tenían una forma de habitar propia. Y el tema es... de todos modos, bueno, lo que viene de una dictadura, por más que quiera ser no dictadura, es dictadura, ¿no? Por otro lado, el tema de la socialización, ¿no? Es decir, que de estas culturas diferentes por un lado. Vos por un lado decís lo que se llama la facultad, y ahí sentí el golpe, porque lo que se enseñaba la facultad era de la facultad. Es decir, que no era una intervención directa entre lo que enunciaba los entes y la realización propia con los intermediarios. Es decir, los intermediarios no conocían, digamos, la lectura de un proyecto. La lectura de un proyecto es compleja. Los tipos no conocían. Tampoco creo que había un trabajo interdisciplinario. Era imposible que en ese momento hubiera un trabajo interdisciplinario. Y vos citaste a Díaz allí, ¿no? Cuando yo vi tus plantas, son plantas para decir, un ejemplo, tipo Díaz, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa sectorización, la racionalización que estaba metida esta facultad, no admitía ninguna de las cosas que hizo Perón, en donde destruía la racionalización y hacía chalecitos. Y dice, la facultad me dice, ¡ah, qué sorpresa! Un chalecito. No, era lo que realmente el hombre posiblemente necesitaba, y no esta racionalización para integrarse a la ciudad. Había algunas cosas traídas de otros países, como por ejemplo tal vez la Unión Soviética o Cuba, de los elementos comunes. Uno soñaba con elementos comunes donde, digamos, en un país que es individualista, es decir, que estaban los lavaderos comunes, las cosas. Uno trataba de que todo fuera común. Si ustedes observan las plantas, según la cantidad de habitaciones, crecen los living. Y el razonamiento dice que no crecen los living, crecen los baños. Porque se veía en el razonamiento, en esas construcciones, que, digamos, mayor habitación, mayor cantidad de baños, gente que salía a trabajar a todas juntas. Entonces, que eran transformaciones. Es decir, que eso yo quería, de alguna manera, solamente destacar, ¿no? Es decir, que, digamos, hay una cuestión que hay un borde, que es pasar de aquello que se dice a la ejecución, hay un borde que es difícil de salvar. Y digo, en todas las viviendas, digamos, populares, hechas por distintos gobiernos, y algunos, casi todos dictatoriales, el fracaso fue evidente. Si lo vemos hoy día, son fracasos evidentes. Y otros que resignaron su concepto arquitectónico no son tan evidentes y favorecieron el desarrollo de la gente. No, yo venía pensando, y obviamente
me voy a eximir absolutamente de bajar líneas sobre cómo se resuelve el problema, pero quiero señalar, hay un problema, digamos que es un problema que está rondando este tipo de trabajos y casi todos los trabajos, que es lo que podríamos llamar el problema de la historia. Es decir, hay un pensador bastante antiguo, Aristóteles, que decía, está la historia y está la poesía. La historia dice en particular qué cosas sucedieron, en particular, pero la poesía es largamente superior porque la poesía dice qué podría suceder, ¿no? Y en ese sentido, curiosamente, al principio yo pensé que esa poesía era la técnica o lo programático, porque aquí estamos saltando una y otra vez entre lo que podemos llamar técnico-programático y en el fondo poético, que es esto que estaba en uno de los cuadros de Romina, que es decir, miren, si yo hago todo esto, puedo lograr en general este tipo de cosas. Ahí estamos en un plano poético-programático, me parezca absurdo, y lo histórico es propiamente la narración de lo particular, de lo cual, digamos, hay una tensión entre las dos cosas y yo, insisto, no voy a decir, tampoco tengo condiciones de decir cómo se resuelve esa tensión, pero es el dilema del histórico, ese es el dilema del histórico. Y creo que apareció en la reunión otra dimensión que no es ni poética ni histórica, sino y que comparte cosas de las dos, que es la memoria propiamente dicha, que fue muy claramente cuando Homero dijo que él empezaba a conmoverse cuando pensaba en el cholo. Esa es la dimensión de la memoria, que es lo que los individuos y más específicamente los grupos, como enseñaba Morijalva, con la memoria colectiva, los grupos llevan consigo, pero que no es exactamente la historia, sino que el grupo lleva consigo y que en cierto modo le sirve para autodescribirse, más que para narrar hechos sucedidos, ¿no? Así que esas tres dimensiones se están jugando ahí. Hay aspectos épicos, trágicos, por ejemplo hay claramente una épica dual, al estilo de los gemelos antiguos entre Cedrón y Compagnucci. A propósito de eso, quería hacer como comentario final diciendo, bueno, hay que volver a examinar, digamos, cómo nos manejamos con estas cuestiones, que no dependen de lo muy antiguo o de lo muy reciente, porque 40 años es o muchísimo o muy poco en términos cronológicos. El problema es cuánta distancia tenemos nosotros respecto a eso. La memoria colectiva nos aferra a eso, la historia más bien tendería a separarnos un poco. Y quería señalar, a propósito de La Plata, la figura de Salva es muy importante y me hizo acordar de que hace 5 o 6 años vino René Longoni, un personaje que podía haber estado aquí, pero no habrá podido venir, no sé si vos llegaste a invitarlo. Longoni trajo acá un estudio sobre Hilario Salva, porque aparte del personaje Salva, de nuevo, tenía un aspecto particular, que era su papel en La Plata, pero tenía un aspecto más general, que era la discusión de si ciertos principios de la arquitectura se habían implantado como cuenta, digamos, la historia canónica después de 1955. Es decir, Longoni traía Salva aquí para decir, no, mire, las cosas no son tan simples ni tan cortantes. Así que quería decir con esto que esto nos conduce a un caso particular, que es el caso de la historia disciplinaria que está este problema, porque muy claramente esta gente tiene formación platense, ¿no? Vos mencionaste algo de esto, y de eso todavía tenemos mucho que investigar y aprender sobre la historia de nuestras instituciones. No está narrada en función de la profundidad que necesitamos, ¿no? Así que en ese sentido quería decir, hay que trabajar, y creo que es un problema tuyo, nuestro, de todos, entre estas dimensiones, ¿no? Lo poético, lo histórico y lo propiamente memorístico, digamos, o mnemónico, ¿sí? Y las cosas cambian. La historia se ocupa de que las cosas cambian. Cuando José Marquesio decía, estaba en una cátedra cubana, dije, ¿de qué está hablando? Cubana, cubaya, sello rojo, un cubanito. Eso no existe más, es imposible que existiera hoy una definición de ese tipo. Bueno, ese es el dilema de la historia. ¿Cómo explicamos que eso que podía estar en ese momento en tu memoria, hoy históricamente no está más? Bueno, escribí un montón de cosas mientras... Cuando leí el trabajo escribí un montón de cosas al texto, que después te lo voy a ver si te sirve. Cuando habló Homero también escribió otras cosas, y el comentario de Rodolfo, trataré de ser lo más breve posible. La primera cosa que me parece muy importante en estas charlas es que tener dos protagonistas de la historia que estamos contando. Esto no nos pasa a menudo en el instituto, ¿no?
esta es una cosa muy particular, tener la sensación de alguien que vivió la época y tener el comentario no solo objetivo y académico, sino de las sensaciones vividas en ese momento. Esto me parece realmente muy importante para nosotros, ¿no? Y también, mientras iba leyendo, lo sentí como un homenaje, como dijo Rodolfo, ¿no? El trabajo me pareció muy bueno, muy atractivo de leer, lo leí de un solo saque, lo leí esta mañana, además temprano, y me parece que está bien escrito en lo formal, y tengo algunas pocas preguntas para plantearte. La primera cosa que dijo Homero, que este no fue un hecho individual, fue un plan piloto, y esto me parece un hecho que no es menor. Si para vos es una contradicción que esto haya sido bajo una dictadura militar, ¿no? Porque esto es un plan piloto, no fue una cosa aislada. Fue a ver cómo nos sale, como dijo Rodolfo, bajo una dictadura militar. Me parece, vos en el texto ponés una transición democrática, a mí me parece que era plena dictadura, no era transición democrática. Y aún en transición democrática era dictadura, ¿no? Acá tengo, bueno, también dijo Homero algo importante, que en ese momento había otro futuro, un futuro rosa, porque uno evidentemente compara el texto que uno está leyendo con el hoy, ¿no? Todo el tiempo, y como hablábamos recién, hoy la situación es bastante distinta, ¿no? Hay más villas, el futuro es otro, bueno, qué sé yo. Y también quiero marcar, bueno, que esta villa nació en 1953, según vos. Aquí tenía 18 años, ¿no? Era una villa nueva y había nacido en una época democrática, además, ¿no? Y también marqué algunas cosas interesantes que también hoy se debaten y que vos marcás en el trabajo. Que el debate estaba si el habitante de la villa quería vivir ahí porque le gustaba o porque no tenía otra alternativa, y si el habitante de la villa vivía ahí porque no tenía iniciativa de ir a otro lado o porque simplemente no tenía las posibilidades económicas de ir. Este debate también se da hoy, sobre todo en el tema de la decisión de vivir allí, hoy en ciertas villas. Este debate que vos marcás ahí, que vos marcaste también, me parece que está vigente. También quería pedirte una opinión sobre estas dos comparaciones, ¿no? Y hay dos cosas que me llamaron la atención del trabajo de ustedes, del grupo. Una, que los que tenían trabajo no podían ir a las reuniones y iban a la noche. Esta quizás sea una diferencia también con el hoy en cuanto a la ocupación, ¿no? Había trabajo, digamos, hoy también, pero me parece que hay una diferencia importante, y de la participación de los vecinos a la noche. Esto me llamó mucho la atención, que vos marcabas en tu trabajo, y me parece un dato muy interesante. Y otro dato interesante es lo del sillón Luis XV que marqué, que los habitantes de la villa habían elegido sillones Luis XV. Esto también es una marca de época, a mí me parece, ¿no? Esto marca un estilo, una decisión, digamos, algo distinto, ¿no? Entonces, los que trabajaban querían acercarse a la clase trabajadora popular, y la clase popular tenía elecciones de clase media. No conozco qué pasa hoy, pero me interesa este tema, digamos. Bueno, tengo varias cosas más, pero termino acá porque si no va a ser muy largo. Yo quiero por ahí sumarme más al homenaje que a la investigación, pero por una cuestión personal, yo tuve la oportunidad de trabajar con Chiche Companucci hace muchos años atrás, cuando yo empezaba en el tema de vivienda social, y quien me terminó de formar en el tema fue el Cholo Cedrón, cuando ya era Cholo y no era el Loco, del cual fui, aparte, muy amigo hasta que murió, y todavía sigo siendo amigo de la familia y seguimos teniendo muy buena relación. Pero quería hacer una reflexión para adelante. Primero un par de cosas para atrás. El Cholo siempre empezaba las charlas diciendo: yo nunca hice nada solo, ni siquiera nací solo, porque nació gemelo con Jorge Cedrón.
Les digo, había una concepción del trabajo en equipo permanente y este concepto de interdisciplina que aparecía inclusive en algo que decías vos hace un ratito, el tema del rescate de la militancia y de lo que eran los espacios. Uno conoce, y vos lo decías, al Tata Cedrón, y en general la familia Cedrón, el Tata, Jorge, Alberto, todos de distintas disciplinas artísticas y sociales, y que se forman en una discusión donde el que lo lleva, después de Villa 7, al Cholo Cedrón a trabajar en la Villa 31 es Rodolfo Walsh, por el contacto que tenía Rodolfo con Jorge Cedrón después de haber hecho las películas que hicieron en forma conjunta. Digo, había toda una concepción en ese sentido, y por ahí contradiciendo un poco el tema de que las villas antes eran más chicas, en aquel momento la Villa 31 ya tenía 7.000 familias, o sea, no era tan chica. Entonces uno por ahí sí puede medir la escala de lo que pasó en Villa 7 y el éxito de Villa 7 en función de la escala del asentamiento, y eso no se puso todo a reproducir después en la Villa 31. Fue bastante más complejo. Pero lo que quería apuntar para adelante es, la experiencia de Villa 7 no quedó en Villa 7. Y uno de los temas importantes entre la técnica y la poesía y la memoria es cuando esto puede tener continuidad. Yo tuve la suerte de poder trabajar con el Cholo en varios emprendimientos, como fue el Hornero en 3 de febrero, la Cava de San Isidro, muchas obras en el interior del país, con la misma metodología, con el mismo sentimiento, la misma convicción que Villa 7. Todas experiencias exitosas. Todas experiencias exitosas. Pero aparte, institucionalmente dejó un cambio importante. Yo trabajé en la CMB en el 90, 91, y cuando se ponía en marcha otro plan, mejor dicho, se dejaba de poner en marcha otro plan piloto que fue el de Villa 6, donde participó gente que se había formado en el equipo de Villa 7, caso de Felisa en el área social, digo, hubo una continuidad. Pero cambió la concepción en la Comisión Municipal de la Vivienda en aquel momento, donde el área que atendía a las villas se transformó realmente en un área interdisciplinaria. Y eso fue producto de la experiencia de Villa 7. Y se transformó en un hecho institucional, que duró hasta, lamentablemente, el último gobierno de la ciudad, que desarmó el área de villas en la ciudad. A mí me tocó ser el último presidente del Instituto de Vivienda antes de la asunción de Macri, donde todavía se seguía manteniendo un trabajo interdisciplinario y donde en el marco de las posibilidades se llevó el plan piloto, y esto hacía referencia, el plan piloto a una política de Estado real, sin que tenga la misma escala, sin que tenga la misma profundidad, pero digo, dentro del homenaje, yo no solo rescato la lucha heroica de Chiche, del Cholo, de los compañeros que trabajaron, de una buena experiencia, sino lo que ha dejado eso hacia adelante. Dejó una concepción de la intervención, por lo menos en la capital federal, en asentamientos totalmente distinta. No, una es, yo creo que hubo trabajo interdisciplinario, siempre que no se entienda librescamente. Había un modo de ser arquitecto y un modo de ser sociólogo, y una conjunción que fue trabajosa pero rica. Creo que desde esa perspectiva que planteó, me parece que sí vale la pena pensarlo. El otro era una dictadura, pero ya era una dictadura en donde la politización de las capas medias que estaban incrustadas en las burocracias hacía que el control fuera muy bajo. Pero una cosa extraordinaria era que Montero Ruiz hizo esto porque tenía una hija a la que quería mucho, que estaba metida con Cedrón. Es decir, son singularidades que no se dan en otro momento, digamos, ¿no? Digo, no, sí, además, la última, de esto y de interdisciplina, la historia del mueble para resolver el tema de los muebles, eso, yo lo aprendí ahí con los arquitectos, a mí, y dijo él, para mí era una cuestión sociológica. Entonces sí hubo mucho aprendizaje común. En este marco estoy como investigadora
pero también soy militante política y también ejerzo una función en el Estado, una función de gestión. Y de alguna manera para mí esa es la síntesis de todo. No puedo funcionar mucho sin ninguna. Y entonces en este marco, donde hoy mi mayor actividad es el ejercicio de lo público, claramente me doy cuenta que todo este trabajo me llevó también hoy a cómo plantear el diseño de una política. Y de hecho, para traer algunas de las cuestiones, yo en este momento estoy trabajando en un programa que se llama Universidad y Hábitat, que lo llevamos adelante en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Y estamos llevando adelante una propuesta desde las universidades para abordar en el territorio temas vinculados al hábitat. Y todos los equipos que se conforman en los distintos barrios son interdisciplinarios. Y en este marco, por eso el otro día estuvimos en Justo Suárez, en una recorrida, en un trabajo que vamos a hacer con el INTI, que va a ser un relevamiento del estado constructivo del complejo, con el programa de mantenimiento habitacional de esta facultad, con el equipo de René, que va a ser un trabajo de relevamiento administrativo y dominial, que hoy es una cuestión muy importante que plantean los vecinos. Vamos a trabajar con la Universidad Nacional de Arte, con la carrera de Diseño e Iluminación y la Secretaría de Energía en una cuestión vinculada a la iluminación y a la construcción de lo que ellos llaman un tótem lumínico en un taller con los vecinos. Y no sé si me olvido de algún otro, y con el Instituto de Ciencias Antropológicas, que lo que van a tratar de recomponer es un poco la cuestión de la organización política previa y la actual, y van a hacer un acompañamiento en lo que los diferentes equipos entendieron que era el ingreso a campo, porque estamos trabajando en principio con la organización, con la tibia organización que hay de los vecinos. Entonces de alguna manera la forma en cómo ingresar y cómo comunicar y cómo trabajar en este anteproyecto de intervención requirió en una reunión que tuvimos acá en el programa de como una necesidad de apoyatura de alguna manera metodológica o de intervención. Entonces desde ese punto de vista yo, más allá de que además de la cuestión de Justo Suárez, retomo este tema de estas distintas aristas, por lo menos por las que yo me acerco a mi problema de investigación y a mi motor para entender que de alguna manera no hay forma de intervenir en política pública si no hay un compromiso con resolver ese problema, y que en todos los casos es necesaria la apoyatura técnica, pero definitivamente no es ni técnica ni política, es técnica y política. Y en ese marco, más allá de los distintos paradigmas, la cuestión de la participación y reconocer la organización popular previa no es algo fácil, no es algo simple, y esta es una de las mayores conclusiones que yo saqué de este trabajo. De alguna manera, la gente, el contexto de demanda y de deuda que yo entiendo que tiene el Estado sobre la conformación de las villas, da cuenta de que la participación se genera a través de la necesidad. Y esto tal vez en el diseño constructivo se vio, tal vez los arquitectos venían con una idea de plantear comunidad, y los vecinos lo que decían es, estamos hartos de compartir, no queremos compartir. Entonces, hay un montón de cuestiones que se van sucediendo donde yo problematizo justamente cuáles son los alcances de esta participación y de este involucramiento real. Más allá de experiencias como la TEPAN, que planteaban, primero, reconocer al destinatario de la política, y que en eso fueron inicios, y seguramente esta propuesta no nace de la nada. Pero yo de alguna manera soy un poco crítica a esta visión de la participación armoniosa, decorosa, interesante. Definitivamente es difícil plantear la gestión participativa, lleva muchísimo tiempo. Nosotros, por ejemplo, con este proyecto recién lo estamos llevando adelante después de inmensa cantidad de reuniones, lleva muchísimo tiempo, y definitivamente un poco de lo que hablaba Mario, que tal vez el trabajo va entre esta cuestión más particular y concreta y entre la cuestión histórica. Me parece que sí, que los que estudiamos estos temas y queremos influir sobre la realidad, vamos y venimos en ese sentido. De algunas otras de las cuestiones que se vinieron mencionando,
la cuestión sobre si los vecinos tenían casa o no tenían casa, una de las cuestiones que se tomaban en cuenta en las asambleas y que se tomaron en consideración para construir las 5 tiras y lo que se llamó la torre, fue que todas tuvieran un espacio de patio, o un espacio, que bueno, en todos casos fue aéreo, pero para cada una de las familias. Esto creo que fue en respuesta que los vecinos planteaban que si hubiese sido por ellos, hubiesen seguido manteniendo la vivienda con patio, porque lo que entendían de los complejos de vivienda social estaban relacionados con la imagen que tenían, de esto le decían pajareras, que en espacios de, bueno, con el tema de la aireación, con el tema de las dimensiones. Entonces me parece que sí hubo una vivienda y sí hubo un entendimiento de eso, pero claro, como toda cuestión que hay que resolver en el marco de lo público, con recursos acotados, con tiempos, con un montón de cuestiones que yo desarrollo en la tesis sobre la propia implementación de una política, definitivamente es lo que se pudo hacer con lo que había en el contexto, y creo que ahí yo concluyo o entiendo que hubo un respeto a la comunidad y a un entendimiento de que lo que se alcanzó con lo que en el cruce de las cuestiones estuvo vinculado a eso. Después, en esta cuestión de los muebles, es otra de las conclusiones que yo tomo en cuenta, me parece, ahí yo tengo un debate, no es especialmente el tema de mi tesis, pero es una de las cuestiones que me quedó como dando vuelta, vinculada a la cultura del habitar. Es cierto que en ese momento los barrios venían de una constitución más de migración, pero también es cierto que tenían, como dijo Rodolfo, 20 años. Entonces, a mí me parece que gran parte de las demandas estaban puestas en vivir como los sectores medios, y en algún lugar ahí hay un reflejo a la vivienda de mercado. Uno desde la clase media o clase media alta puede elegir vivir en un departamento, puede elegir vivir en una casa, o puede elegir que lo haga, si tiene más suerte, que se lo diseñe un arquitecto, o si no, se va a ir adaptando a las diferentes tendencias de los estudios que plantean determinado tipo de vivienda. Entonces ahí a mí me queda como una cuestión que tal vez es más para un estudio cultural, que no es como mi campo disciplinar, pero sí se me prenden algunas alarmas respecto a qué debería ser respetar la cultura del habitar de los sectores villeros, que yo entiendo que ya en los años 70 estaban integrados a la vida urbana y a la ciudad, y de alguna manera comparto que el respeto a la comunidad fue radicar la villa, porque hubo mucho problema para sostener ese terreno que iba a ser para una ampliación del Salaberry, pero hubo como un intento de respeto a el vínculo del barrio Mataderos. Después, bueno, yo creo que también en esa cuestión de recrear los pasillos y cómo está planteado, emplazado también por una cuestión física y de espacio, el complejo, hay una cuestión de relación con el entorno que tal vez ahí estuvo resuelta de una manera en donde hay un quiebre. Digamos, si uno va al barrio, entra por una calle diferente, en fin, hay una cosa como de una mirada un poco para adentro. Después, bueno, esta cuestión de que me parece también importante del hacia adelante. El otro día estaba leyendo sobre la presentación de un libro de una red que se dedica a política habitacional, donde bueno, está uno de los directores de mi tesis y demás, que presentaron un libro que se llama, ahora la semana pasada, Miguel Barreto y Mercedes Lentini, prologado por Peli. Y el libro dice Aportes para un observatorio de la política habitacional en Argentina. Víctor. No. El de las torres, el de los rascacielos no. Víctor, el que desarrolló toda su investigación en la Universidad del Nordeste. Y acá, en el libro, en este libro, bueno, plantea en términos generales las soluciones y respuestas que se implementan en política habitacional hace más de medio siglo. Y en el prólogo del libro hablan como de dos universos de la política. La política que miró la vivienda, o sea, que miró la cuestión más supuestamente pragmática y elaboración técnica centrada en la vivienda. Y la otra que lo resumen como una cuestión vinculada a la obra pública. Supongo que se resume más fácil en la casita trocha y moche, la cuestión vinculada, una crítica seguramente vinculada a cuando se lleva adelante la política pública
relacionada con la recuperación del empleo, cuando no se piensan las viviendas en relación con la comunidad, etc. Y después la segunda línea, que está más vinculada a la mirada sobre la población. Y de alguna forma yo creo que leía esto, ¿no? Y que justamente la atención y el debate es cómo poder entrelazar estas dos líneas. La que mira a la población, la que tiene en cuenta la emergencia, a la comunidad, y la que tiene en cuenta la vivienda. Y a mí leía esto y vi que ayer cuando repasaba el texto, vi que cité a Cedrón cuando hablaba de los objetivos del plan. Y decía, bueno, el principal objetivo del plan fue alcanzar un conjunto habitacional que se adecuara a las necesidades de sus habitantes. Para ello promovía un modelo de gestión participativa que involucrara a los habitantes de la villa en distintas etapas del diseño e implementación del proyecto. La propuesta debía contemplar los menores costos posibles de acuerdo a los umbrales pertinentes de calidad de la construcción y habitabilidad. Y me parece que en esta propuesta, de alguna manera, está esta síntesis de las dos miradas, que definitivamente para los que esta cuestión de si el problema y si la historia y si es actual o no es actual en los debates desde mitad del siglo pasado y comprometer al destinatario de la política en ser parte de esa propuesta. Bueno, dale.